Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Es nuevamente un gusto estar con ustedes en este programa El vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad. Y antes de presentar a mis compañeros, déjenme comentarles algo que sucedió. Desafortunadamente ya nos estamos acostumbrando a ello. Algunos medios de comunicación están dando cuenta de lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla. Les cuento la vida de Juan Carlos Hernández Camargo. ¿Quién es él? Pues es un joven, tiene 21 años. Trabaja en el Italian Coffee, ahí del portal en donde está Telcel. Pero él no solamente trabaja para poder estudiar y mantener a su familia. Él trabaja, les decía, en este Italian Coffee y estudia administración de empresas aquí en la UAP. El día lunes salió de clases, tomó su autobús rumbo a La Margarita. Él vive en La Margarita, y déjenme decirle que fue salvajemente golpeado. Un chavito que no tiene dinero, obviamente les pagan el salario mínimo, viven fundamentalmente de las propinas, y lo dejaron como Santo Cristo, ¿no? En los brazos, la cara, la nariz, que prácticamente fracturada. Esto fue el día lunes a las 10 de la noche en La Margarita, entre las calles de Blas Chumacero y Fidel Velázquez. Su agresor, que logró identificar a uno de ellos, se llama José Jesús Romero Hernández, le dicen el Chango, y que este joven, porque también quien lo agredieron son chavos, es miembro de una banda ahí en La Margarita y se han dedicado a asaltar. Este es un caso, el de Juan, pero ¿cuántos casos como el de Juan se están acumulando? Y lo trágico es que este joven mencionaba, Juan Carlos, que cuando llegó la policía municipal, en esta confusión a él se lo llevaban como agresor y al agredido lo estaban dejando libre. Bueno, lograron detener a uno, pero faltan los otros 3. Y hay un subregistro, obviamente hay un subregistro de todo lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla. Esta ya inseguridad, lo estamos viendo con cuentavientes, con chavitos como él, solo para quitarle su celular que cuesta, parece que 300 pesos en un Oxxo. Es realmente indignante lo que está sucediendo. Y ahora sí me permito presentarle a los compañeros. Bueno, a uno ya lo conocen, es compañero que habitualmente nos acompaña en este programa, Alejandro Chávez Palma. Buenas tardes a todos los amigos del Colibrí, del vuelo del Colibrí, pues para comentar este tipo de asuntos que introduces, Gerardo, y pues dar cuenta de que el desbordamiento de la inseguridad en Puebla está rebasando ya las autoridades. Las autoridades actuales o las que vengan pues están rebasadas para la contención de la inseguridad sobre todo. Y me complace tenerlo a él. Es un joven, lo acabo de conocer recientemente, pero es un joven que tiene mucho interés en hacer cosas. Es Edgar Arturo Castelán García, del colectivo con _medio Ciencia Política. Es obviamente estudiante de Ciencias Políticas. Gracias, Edgar, por estar acá. Gracias primero por la invitación, el programa. Y pues también gracias por haber sacado esta nota. Generalmente no se dan en los medios este tipo de noticias, solamente se dan de cortes sensacionalistas.
pero hay que sensibilizar al lector para que se produzca un cambio de verdad en las propias estructuras de la sociedad. En nosotros mismos está el cambio, no en las élites, no en los grupos de poder dominantes. Pero sí tiene que ver también con cómo está funcionando los órganos de procuración y administración de justicia por una parte, y el trabajo que debe de hacer la policía municipal. O sea, estamos en una inseguridad impresionante que algunos políticos están tratando de restar esta situación. Están diciendo que no pasa nada y luego nos enteramos de secuestros. Este joven de la UTLA que fue asesinado vilmente hace pocos días, él era actor y estaba por recibirse de la Universidad de las Américas, fue asaltado, y vemos cotidianamente cómo se están incrementando los asaltos, ¿no? Entonces también mucho le compete a los servidores públicos, porque tienen un salario que este salario pues sale de nuestros bolsillos. Sí, todo lo que se ha dado como marco de inseguridad en los periodos recientes, en los días recientes, cita lo que tú mencionas, Gerardo, porque efectivamente es un alumno de la UDLA que va a hacer un retiro de 30,000 pesos, lo asaltan en calles, si no son céntricas, pero son de las citadinas más transitadas, de las más transitadas, en los bulevares, en donde gracias a las grandes obras del señor gobernador, pues es un tráfico interminable. Pero lo más lamentable es que, bueno, la misma autoridad, que insisto está rebasada, empezando por el presidente Eduardo Rivera Pérez y el ahora candidato Antonio Gali, que quiere ir por la presidencia de la municipal. Antonio Gali Fayad, su nombre artístico es Tony Gali, según él. Bueno, a pesar de ser egresado del aula, donde él se dice y se llama y se autoproclama que es egresado del aula, no le interesó en lo más mínimo. No declaró absolutamente nada. Nada, ni la menor preocupación. ¿Qué programa de seguridad tiene si los propios egresados de la UDLA, por tomar el ejemplo de este último, bueno, son ultimados y despojados de manera impune? Lo que rige aquí es la impunidad. Y en los marcos del gobierno estatal, bueno, ya llevamos 2 años y medio, pero el fenómeno está efectivamente desbordando a la capital de la ciudad de Puebla. Ahora hay que verlo desde otro punto de vista. Bueno, sí es cierto, ha crecido los índices. El semanario Z, este semanario que se publica en Tijuana, hizo un análisis de cómo está no solo el índice de criminalidad, sino quiénes están ahora en las bandas organizadas. Y resulta que son niños de 14 a 24 años. Niños de 12 a 24, 26 años. O sea, la gente, los jóvenes, muchos de los jóvenes están metidos ya hasta el fango en todo este tipo de cosas, en estos asaltos, secuestros y demás, muchísimos jóvenes. Y esto tiene que ver también, por una parte es la cuestión de la inseguridad, pero por el otro lado está la inequitativa distribución del ingreso, que está expulsando. Los jóvenes no tienen futuro bajo este modelo económico, no tienen futuro en este país, no tienen oportunidad de estudiar. Ahí se vio en el examen de ingreso a la UNAM, solamente pudieron ingresar el 10% del total, algo así como 13,000 jóvenes. No hay una oferta de empleo seguro, los mandan al subempleo. Y el otro dato que salió no hace mucho es 500,000 jóvenes en nuestro país están ya en las filas del crimen organizado, con salarios quizá menores a los 5,000 pesos, pero que en esta lógica les permite subsistir y vivir, ¿no? Sí, tienes razón, el semanario Z ha estado destacando cifras, y vaya que si no saben de este medio de comunicación allá en la frontera, un diario fundado por... que además fue Premio Nacional de Periodismo. Ajá, sí, con Blancornelas, Jesús Blancornelas, Blancornelas, y que estuvo amenazado desde siempre por el narco de allá.
acusando, bueno, él descubrió muchas desde los años 80, cómo habían escalado ya desde entonces las organizaciones hasta mafiosas. sufrió un atentado, ¿no? Uno o dos atentados. Uno de varios, sí. Falleció ya por enfermedad, pero definitivamente sí dejó un legado muy importante de investigación objetiva de los registros, sobre todo que ahora se dan los que están formalmente apareciendo y los que subyacen más allá de la prensa oficial o de los boletines de la PGR, etcétera, y sí dan cuenta de esto, porque si algún encadenamiento tiene esto que se le ha llamado desde Calderón, los daños colaterales, pues es todo el crimen organizado, los asesinatos de jóvenes y la incorporación paulatina que ya se transmitió generacionalmente en el norte, en la frontera, pero pues ya se está extendiendo el país. En todo el país. Puebla es el tercer lugar en economía informal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que de los 2.500.000 habitantes que se tienen, pues fácil, 1.900.000, pues podrían estar en estas situaciones de la economía subterránea. Hablas de la capital de Puebla. La capital de Puebla. Sí, por eso es que es tan recurrente este fenómeno, pero si le agregamos a todo el estado, pues sumaría un poco más. Que habría que agregarle la cifra de Coneval con los 800.000 pobres en la capital de Puebla, ¿no? Sí. Estás muy rígido, Edgar, a ver, ¿qué te pasa? No. Y para la gente que nos está viendo y quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al chat del canal en movimiento.tv y ahí nos pueden mandar su opinión o también participar de esta plática. Bueno, dijiste algo muy importante ahorita, la lógica de exclusión dentro del capitalismo. O sea, ¿cómo se va dando esta exclusión aquí? Principalmente podemos decir de que no solamente son costos económicos, sino también son costos políticos. Podríamos estar hablando en costos sociales, por ejemplo, en la muerte de este joven que mencionabas, pero también se da en otros estratos de la vida social. Podríamos decirlo en la intolerancia hacia ciertos grupos de la propia sociedad. En este caso, por ejemplo, los homosexuales o personas con preferencias sexuales diferentes. Exacto, las minorías, o sea, minorías étnicas, minorías sociales o sexuales. Sí. Igualmente. O sea, en esta semana también sucedió el asesinato de un transvesti en el municipio de Tehuacán, cosa que no fue tan difundida en los medios. O sea, y generalmente los órganos de defensa de derechos humanos generalmente no hacen nada, solamente dan ciertas recomendaciones que finalmente no promoverán una ley o una mejor defensa de estos derechos. Y ¿sabes qué se conmemora? Eres de Oaxaca, ¿no? Sí. El 1 de junio de 1824. 1 de junio de 1824. Usted, don Alejandro, No, se erige como estado el estado de Oaxaca. Por primera vez como entidad federativa se erige el estado de Oaxaca. Se desprende una parte de Oaxaca de lo que era Puebla. Puebla abarcaba del Pacífico al Golfo, del Golfo al Pacífico, y se erige el estado de Oaxaca. Y sí, efectivamente, tocaste también un punto que a mí me parece debe ser materia de un insumo básico para todos los políticos. La encuesta nacional de discriminación 2012. Resulta que en dicha encuesta hay un índice muy alto, no recuerdo si el 67% de la gente, y ojo, muchos de ellos eran jóvenes, les preguntaron que si podían vivir con un homosexual en su casa. 67% de la gente, un poquito menos, dijo que no, y 54% que jamás vivirían con un indígena en su casa. Y esto nos da un retrato de la sociedad que tenemos, ¿no? La homofobia por una parte,
pero también estas prácticas discriminadoras que se dan en términos cotidianos. Y la CONAPRED viene haciendo estas encuestas, sí son muy alarmantes. Lo que a mí me llama la atención es que los distintos niveles de gobierno no hagan algo, las instituciones, para revertir estas prácticas de discriminación. O que, por ejemplo, yo te lo preguntaría, Edgar, tú estás en una carrera como ciencias políticas aquí en la UAP, ¿este tipo de encuestas son analizadas y discutidas en el salón de clases? Generalmente solamente son discutidas desde un punto de vista superficial, o solamente... Pero son como insumos, los maestros, X maestro les dice, a ver, bueno, salió tal encuesta, vamos a analizarla. No, generalmente no se hace. A la luz de cualquier teoría sociológica, lo que tú quieras, en la ciencia política. Generalmente lo que se hace es demandar, señalar de que no hay una inclusión, por ejemplo, lo que señalábamos hace rato, una inclusión de las minorías en términos en la política. Pero además no hay un proyecto de política pública, es decir, que emane de la propia sociedad, que la propia sociedad proponga o demande ciertas cuestiones mediante, por ejemplo, movimientos sociales. Esto sucede en ciertas partes, digamos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca ahorita, este derecho a la propia diferencia étnica, en el Distrito Federal, el movimiento LGBT, que luchó porque se promoviera la ley de las sociedades de convivencia y todas esas cuestiones. Pero ley de interculturalidad del gobierno del Distrito Federal igualmente, es la única a nivel nacional. Pero ¿qué pasa en el estado de Puebla? En Puebla ahorita no se está discutiendo, no hay una agenda pública y una agenda política que de verdad sea incluyente. Yo voy más allá, los dos son miembros de la comunidad universitaria. ¿Qué pasa al interior de la universidad? Hay un registro, por ejemplo, de cuántos estudiantes, confiable, fiable, de cuántos estudiantes son de origen indígena. No. ¿Hay algún programa de visibilización de los estudiantes de origen indígena? No. Y se habla de que son entre el 15 y el 20%. Y entonces, ¿qué pasa también al interior de la UAP? El modelo educativo Hay compañeros, y yo los conozco, que vienen de mi tierra, que te hablan náhuatl, te hablan totonaco, te hablan ñañú. Obviamente, hace tiempo una compañera, Dora María, ella es zapoteca del Istmo, organizó a los chavos. En aquel entonces, tan solo de su escuela, había más de 50 jóvenes que hablaban zapoteco o guave. Y bueno, pero fue un esfuerzo personal, no es un esfuerzo institucional. General. ¿Y cómo se refleja esto? Perdón, sí. Esta plurietnicidad al interior de la universidad se refleja en lo que es Radio UAP, en una política cultural al interior de la UAP. No. Bueno, es importante lo que señalas, porque por ejemplo... Son preguntas, no estoy enjuiciando a nadie. No, por ejemplo, la Universidad Veracruzana sí tiene este proyecto de interculturalidad, sí, de universidad intercultural, de incluir a los indígenas en un proyecto educativo verdadero, en un proyecto educativo que sea en su lengua materna, sí, no solamente en el español. Generalmente el proyecto universitario de la UAP se mantiene dentro de esta misma lógica del capital que decías, esta lógica de exclusión. Por ejemplo, cuando vemos el gran número de rechazados de la propia universidad, que son la mayor parte considerados, no, pues no estás dentro, o sea, no eres tan importante generalmente, y este rechazo no solamente es por parte de las instituciones, sino también por miembros de la propia comunidad académica. Usted, don Alejandro Chávez Palma, sí, yo creo que académico de la rol Facultad de Economía de una universidad, de una república, pues está en los marcos de los condicionantes que hay en la educación superior, ¿no? La educación media, superior, la primaria, restricción de la matrícula también. Sí, sí, pues te enfrentas o se enfrentan ya las instituciones a este tipo de restricciones, y por tanto a políticas que determinan desde las esferas de decisión
las asignaciones presupuestales y también las prioridades y los planes y programas. Se han hecho esfuerzos, como se puede citar, pues a nivel individual y un poco colegiado y en los alcances que uno tiene, pero lo cierto es que la dinámica no es que sea determinista, pero pues impacta mucho, ¿no? Cómo está prediseñado en los esquemas de la misma universidad pública, que como vemos cada vez está dejando de serlo. Los cobros que se hacen, las limitaciones presupuestarias, bueno, pues te llevan a fenómenos que como el joven que citabas al principio, Juan Carlos Hernández Camargo, pues tiene que trabajar para mantener a su familia. Y eso, bueno, pues en la UAP por lo menos ha sido, desde que de mis generaciones que yo conozco, así era un poco. No ha dejado de ser esto, se ha elitizado un poco más. Y entonces las preocupaciones van un poco de cubrir fundamentalmente y prioritariamente tu plan de estudios y tu egreso, en función de eso. Y ya en lo específico, las carreras que se dediquen a lo social, como la misma sociología, antropología, filosofía, pues ha habido esfuerzos, ¿no? Sí, no han sido institucionales, pero creo que pues ahora más que nunca precisamente es pertinente el luchar y reivindicar a la universidad pública, con todos estos condicionantes, porque pues definitivamente, ¿qué le ocurre a este joven que tú mencionas, que estudió administración de empresas, que es una carrera saturada? Pues en la administración de empresas difícilmente va a enfocarse a apoyar a los grupos vulnerables, ¿no? Entonces su trabajo, mantener su trabajo y a su familia, pues significa que es productividad. Lo siento porque en la semana también Peña Nieto insistió mucho en el programa de productividad, otra reforma más de los que quieren inventar el hilo negro, cuando la OCDE saca en estos días también que como, de acuerdo a su índice de cómo va la vida, los índices de la vida, mediante unas encuestas de sondeo, los mexicanos trabajamos en promedio 2.250 horas por año. 500 horas más que el resto de los ciudadanos de países del bloque, que elaboran 1.776 horas en promedio. Eso es productividad. Y tenemos los índices más bajos en términos salariales. Claro, y lo mides por la calidad de vida, y somos de los peores en calidad de vida. Ajá. México los peores en calidad de vida, en términos de vivienda, es el primero, de ingresos, de empleo, de comunidad, de educación, de medio ambiente, de compromiso cívico. Pero sí estamos contentos porque somos los más felices del mundo. Exacto, jodidos pero contentos, dirían los organismos. Pues desde ahí, imagínense, tenemos a los mexicanos, casi deberíamos sentirnos honrados presidiendo ese tipo de organismos, ¿no? Como José Ángel Gurría, el ángel de la dependencia. Pues ellos más o menos determinan un poco pues todas estas políticas de asignaciones presupuestarias, incluso de prioridades de lo que debe ser el contenido de las carreras en las universidades, ya no las privadas, que el suyo está el modelo que está, pero ya de las públicas. Entonces, este vasallaje, pues luchar contra ello, va de por medio hasta la sobrevivencia, ¿no? Yo creo que es el caso del joven Carlos Hernández, porque él trabajaba y era productivo. Digo, ya pasó, pero ¿cuántos en la UAP no están en eso? Y entonces, muchísima bueno, gente. Abocarse a una situación de preocupación, sí, por lo étnico, por lo pluriétnico, pues es una tarea fundamentalmente, sí, política, que va acompañada de mucha serie de condicionantes, ¿no? Y por eso digo, bueno, los partidos políticos que han hecho también, yo te devuelvo la pregunta, bueno, ¿y qué han hecho los partidos, las organizaciones, los que quieren ser partidos, los que ya han sido partidos, los que ya han sido funcionarios? ¿Qué han hecho? Evaluemos eso y pongamos un buen rasero igualitario. Pero veámoslo de otro lado. Efectivamente, la Universidad Veracruzana tiene este modelo de universidad intercultural, tiene 4 sedes ya. En el caso de la UNAM tiene un programa piloto, fue el programa piloto y modelo en América Latina, que se llama México Nación Pluricultural, en donde realmente están tratando de que los estudiantes de origen indígena sean visibles en todos los ámbitos de la universidad. Y efectivamente lo que los partidos políticos, y si lo vemos desde simplemente con un hecho, el Pacto por México. En el Pacto por México, en ninguno de sus puntos se habla nada más de elevar el nivel de vida de los pueblos indígenas, está bien, pero no se habla, por ejemplo, de incorporar en la Constitución General de la República
lo que dice el artículo 6 del convenio 169 de la OIT en términos de la consulta previa, libre, amplia e informada a los pueblos indígenas cuando cualquier cuestión administrativa o cualquier obra, como ahora se habla de los megaproyectos o los proyectos de muerte, les afecte. Eso ni siquiera aparece en el Pacto por México. Está rebasada la élite política en nuestro país. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a regresar también con unos amigos que nos vienen a hablar sobre un foro que va a haber la próxima semana en la Escuela de Economía de la UAP. Estamos platicando con Alejandro Chávez Palma y con el compañero Edgar Castelán de este colectivo llamado Conciencia Política. Y los dejo con una reflexión que hizo justamente un filósofo en los años 50 y que tiene que ver con el conocimiento. Karl Popper mencionaba que lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la investigación desinteresada e incesante de la verdad puesta al servicio de la sociedad. Vamos y regresamos, estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Pues ya regresamos, nuevamente estamos en el vuelo del colibrí, voces de la diversidad, y a lo mejor más adelante nos va a dar chance de abordar algo que tiene que ver también con una efeméride, un 31 de mayo, pero esto fue de 1820 e impactó, esto venía desde la colonia e impactó todo lo que tenía que ver con el tejido social en la sociedad novohispana y obviamente en el proceso de la independencia, y está ligado a la cuestión de la religiosidad o de la religión católica, y particularmente al papel que jugaron aquellos que se denominan los perros guardianes de Dios. ¿Quiénes son estos? Si lo podemos ver aquí en la capilla del Rosario. Ustedes cuando vayan, vean arriba, cuando van entrando en la iglesia, vean en el frontispicio de la iglesia y van a ver a dos perros. Bueno, pues ese es el símbolo de los dominicos, los dominicos.
es esta congregación religiosa. En manos de esta congregación religiosa estuvo el Santo Oficio, que fue instituido en nuestro país aún antes de que se diera la caída de Tenochtitlan en 1521, que fue en agosto de 1521. No, se instituye el Santo Oficio en nuestro país justamente en 1520 por una carta de Hernán Cortés, y tiene mucho que ver también lo que sucedió, estos tres fenómenos que sucedieron en España en 1492, particularmente con uno que tiene que ver con la expulsión de los judíos sefarditas de España. La otra es la caída del imperio moro en España y los judíos que se dispersaron. Bueno, este papel jugaron estos camaradas dominicos, que por cierto, ¿cuál es la efeméride? Saludo a Marco Castillo, a Ubaldo, que vienen de la Fundación Ayuda en Acción. Hola. Y que los dominicos luego juegan un papel importante, pero en la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Romo, el padre Romo, que era la mano derecha del obispo Samuel Ríos, pues era dominico, era el prior de los dominicos en México. Y otro dominico lo fue Fray Bartolomé de las Casas, que por si no lo sabían, además él llega con Colón a la isla La Hispaniola. Antes de convertirse y ser fraile, las Casas, ¿saben a qué se dedicaban? A vender esclavos. Era traficante de esclavos. A eso se dedicó un buen tiempo. Y parece que le iba bastante bien vendiendo esclavos en todos lados. Marco, Ubaldo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? Hola, Gerardo. ¿Qué los trae de nuevo por acá? A ver, cuenten. Bueno, primero gracias por invitarnos, y en segundo, estamos organizando Primero de la organización, porque no, para la gente que no nos ha visto, ellos están en una fundación que se llama Ayuda en Acción. Ajá. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que promueven? ¿Qué es lo que hacen? Ayuda en Acción es una organización internacional, es una agencia de cooperación al desarrollo que tiene su sede en Madrid, exactamente, es española, y que en México tenemos una oficina desde hace ya, en esos próximos meses, vamos a cumplir 15 años de colaborar en el país. Nuestra misión central está en luchar contra las causas estructurales que generan la pobreza, la injusticia y la desigualdad, a través de un proceso de cómo proponemos que se transforme esto, a través de procesos de desarrollo local, a través de la organización local, comunitaria, regional, a través de la organización para la producción, a través de la organización para el cuestionamiento de las formas del ejercicio del poder, y la organización para, digamos, construir nuevas racionalidades, nuevas lógicas a nivel de lo local, lo regional, que se desarrolla, ¿no? En este proceso nos hemos ido transformando poco a poco, y ahora estamos a punto de constituirnos como una organización mexicana. Vamos a ser ya una organización con carácter nacional. ¿Les pegó la crisis en España a la fundación o qué pasó? Sí, tres cosas yo creo que se juntaron. Había un proyecto de antes en la fundación que buscaba un proceso de internacionalización, en el sentido no de que estemos en muchos lugares, ¿no?, como nos pasa ahora, sino como realmente que en cada país esté la expresión de ese pueblo, representando la voz de esas personas. Segundo, la crisis. Es obvio que la crisis nos ha pegado terrible. Voy a ponerles un dato para que tengan una idea. Si ya hablas como español, mi Marco. Cálmate tú. Teníamos 204,000 socios activos.
Con la crisis tenemos ahora 84,000 socios realmente. Es decir, la gente ha dejado de mirar, digamos, hacia afuera la cooperación para mirar. Estás hablando los socios ahí en España. Sí, en España, en España, ¿no? Y la tercera cuestión que se dio, bueno, es un proceso que ya veníamos en México desde hace como 5 o 6 años impulsando y que se dieron las condiciones para que avanzáramos. Entonces, estamos a punto de constituirnos como una organización mexicana que va a estar fundada por gente tanto de México como de España. Va a seguir siendo una cosa ahí mixta y nos va a generar cosas interesantes a nosotros. Como una AC, como una AC. Vamos a ser una asociación civil que nos va a generar nuevos espacios de participación que antes no podíamos tener. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pues la ley nos tiene prohibido, por ser un organismo extranjero, opinar acerca de cuestiones internas del país. Aunque yo sea mexicano, aunque Ubaldo sea mexicano, nosotros representamos a además serrano, ¿no? Representamos a este organismo internacional y entonces estábamos vetados, aunque muchas veces nos lo pasábamos por alto eso, pero digamos que la ley no nos permitía. Son mexicanos de nacimiento, ¿no? Que sí, desde luego, ¿no? Violación que sí. a una garantía constitucional. En efecto, pues, ¿no? Pero bueno, no me refiero a mí como persona, a Ubaldo como persona, no, claro, sino me refiero con la representatividad Ayuda en Acción, ¿no? Legal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora Ayuda en Acción estamos ya sentándonos en estos momentos con diputados y con mucha gente a hablar como antes no podíamos hacerlo, pues, ¿no? Una pregunta, Ubaldo, Marco. Aquí en Puebla, ¿en dónde, a partir de cuándo y en dónde han trabajado? ¿Con qué grupos, colectivos, comunidades u organizaciones? Bueno, pues tenemos de hecho Puebla es uno de los estados donde más presencia se ha ido construyendo junto con las asociaciones civiles. Estamos en la Sierra Norte. ¿En qué parte? En Sautla, en el municipio de Sautla. Tenemos trabajo en Cuetzalan con un colectivo de organizaciones que están ahí. Son un grupo de 6 organizaciones. Participamos de diferente manera en fortalecimiento de capacidades, en cuestiones ecotécnicas, en cuestiones de organización y capacitación. Y a la Sierra Norte están también Unitona, hemos trabajado ahí con Unitona, con ASDES, que está en Jicotepec de Juárez, en la Mixteca, con los compañeros que están en Ixapa. Entonces, aparte de las organizaciones con las que tenemos un convenio de colaboración más a largo plazo, hemos trabajado con grupos de organizaciones que no necesariamente tenemos ese convenio, sino tenemos más bien trabajo con ellos porque nos vinculamos para hacer gestión, porque tenemos objetivos en común, y no siempre es el dinero el que nos vincula con ellos, sino más bien proyectos, objetivos que vamos compartiendo juntos. Bueno, en Chiapas también tenemos trabajo, en Oaxaca, siempre trabajamos en como lo decía Marco, desde lo local, articulándonos con otros, generando sinergias locales, regionales, y en Chiapas, en Oaxaca es lo mismo, en Sonora es igual, en el Distrito Federal. O sea, hay una presencia importante en los estados y de esa forma es la que hemos estado colaborando. ¿Y esta colaboración es en términos de capacitación o también de ayuda para la producción, para la industrialización, comercialización y distribución de productos agropecuarios? Mira, Marco, por ejemplo, él acompaña el proceso de economía solidaria. Y esto que acaba de decir justamente lo acompaña Marco. Yo soy el responsable del tema del derecho de seguridad y soberanía alimentaria en estas regiones. Entonces nos vinculamos con los grupos colectivos que están ahí, y Marco te puede decir más de esto, que es una cosa importante en economía solidaria, ¿no, Marco? Bueno, nosotros somos una organización primero de segundo piso, como se le conoce. Es decir, no somos una organización que intervenimos directamente en la comunidad. O en las regiones. Nosotros lo que hacemos es asociarnos con organizaciones, cooperativas, movimientos sociales, lo que corresponda,
y los apoyamos con fondeos. Eso es como lo primero. La gestión de fondos. La gestión de fondos, o también fondos que nosotros directamente les otorgamos a las organizaciones de nuestros propios fondos regulares que tenemos. Trabajamos en el proceso de formación de recursos humanos locales. Trabajamos ¿En qué áreas de recursos humanos? ¿En qué áreas? Por ejemplo, bueno, tiene que ver con nuestras administración. Tiene que ver con nuestras líneas estratégicas que tenemos. Es decir, bueno, en economía solidaria, y luego de ahí tienes 850,000 cosas que se puedan imaginar que se pueden hacer. Nosotros hemos desarrollado una propuesta metodológica, y cuando digo nosotros no me refiero a Ayuda en Acción solo, sino a un conjunto de organizaciones que hemos trabajado este proceso, que hemos logrado frente al modelo clásico de incubamiento de empresas y al aceleramiento de empresas. Nosotros, que somos siempre muy chocarreros en esas cosas, nosotros desarrollamos una metodología para incubar circuitos económicos solidarios, ¿no? Entonces nosotros establecemos que no basta con una empresa ahí, aunque sea muy solidaria, o una cooperativa que por dentro puede ser muy social y hacia afuera muy realmente capitalista, pues, ¿no? Que bueno, que están dadas las condiciones. Nosotros decimos, frente a todo eso, tenemos que incubar, acelerar procesos de economía solidaria en circuitos económicos. Entonces, la otra línea de formación tiene que ver con todo lo relacionado con el derecho a la alimentación, que va desde ecotecnias hasta un proceso educativo de consumo responsable, cuestionamiento, cuestiones legales, disidencia, cuestiones legales también, ¿no? Ahora estamos metidísimos, pues, y no es porque sea una coyuntura, pero hay un tema que en el marco de la cruzada esta nacional contra el hambre ha salido de manera importante. Tiene que ver con los monopolios agroalimentarios, tiene que ver con los transgénicos y tiene que ver con la disputa por el agua. 3 temas que están hoy, la cuestión de las semillas, ¿no? Así es, puestísimos en la mesa. Y entonces ahí tenemos que hacer un proceso de formación para dejar de hacer cosas que son tan comunes para la gente, ¿no? Entonces voy a decir puras cosas que nos parecen comunes. Primera cosa, la mayoría de la gente va a comprar a Walmart en esa ciudad, o a este tipo, Soriana o a Obrera, ¿no? Sin pensar que cada vez que le compramos ese tipo de tiendas, lo que estamos haciendo es fortalecer nosotros mismos el circuito de donde joden a los campesinos y donde nos lastiman también a nosotros por los productos que nos venden. Cosas tan elementales como la gente va, no me acuerdo cómo se llama una tienda, Sam's se llama la tienda, en donde tú compras unas cantidades enormes de comida y dice que caducan en el año 2015, en el 2016, en el 2017. Y lo fantástico es que a la gente eso le parece muy bueno. Entonces tú te compras una hamburguesa que te vas a comer en el 2018. Con tus nietos. Y entonces el otro día, perdón, pero lo platicaba con mi madre, ¿no? Y le decía, a ver, madre, ¿te acuerdas tú cuando no existía nada de esto? ¿Cómo le hacíamos con la carne? ¿A los cuántos días se nos echaba a perder? Al tercero. Le digo, imagínate, ahora compras eso y te lo vas a comer hasta el 2018. Eso a la gente le parece fantástico. Pero ¿qué hay atrás de eso? Esos conservadores. Esa es parte de ese proceso educativo que estamos impulsando en el área que está ahí. Tenemos un tema de género que es fundamental. Solo por decir, en Puebla los feminicidios han crecido en el estado de Puebla de manera significativa. El debate por el derecho a decidir si abortas o no abortas en el estado de Puebla, con esta famosa la ley la ley Balleres, que déjenme decirles, es candidato a la presidencia municipal por el HHH, Partido de Izquierda, Movimiento Ciudadano. ¿De verdad? Bueno, sabes que hablar de la izquierda hoy en este país. Y ya, más de Movimiento Ciudadano. Bueno, tienen a su Vladimir Ilich Ulyanov, llamado José Juan Cholula, ¿no? En Cholula, vamos, ¿no? Bueno,
Es parte de un gran debate que tenemos que hacer ahora sobre los proyectos que estamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de formación, digamos, que estamos trabajando. Tenemos toda la parte de, que a mí no me gusta en lo personal, esa palabra del empoderamiento, pues, ¿no? De Martita Sagún. Que Martita Sagún, Banco Mundial. Si te están molestando, no nos tira el dedo y apágalo en el último. No, hace demasiado calor. Entonces, tenemos el área de formación, tenemos el área de articulación, es decir, donde nos vamos juntando todos para hacer cosas, y tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con la incidencia y la acción política, pues, ¿no? La incidencia que tiene que ver con ese trabajo de negociación, lobbies y demás, y luego la acción política, que son estos procesos que llevamos de acompañamiento con la organización. Voy a decir una cosa así muy sencilla, que vamos a hacer el 5 de junio en el marco de una gran movilización nacional por el 4º aniversario de la muerte de los niños del ABC. Estamos convocando... Pero que también es, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Del medio ambiente, Sí, en efecto, sí, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, llamamos, ahí no estamos apelando a una acción de que vamos a incidir a unos diputados, sino decir, llamamos a la ciudadanía a que nos manifestemos, y a que nos manifestemos como cada quien también pueda hacerlo. Por ejemplo, ese día, 4:45 de la tarde, vamos a lanzar, estamos haciendo a todo el mundo que intentemos llenar el cielo poblano de globos, para decir, esta es un acto de injusticia absoluta, y sépanse que estamos encabronados con ustedes. Y que hay memoria. Exacto, y que no podemos perder la memoria. Sobre todo. Sí, es un acto que te va a costar 10 segundos hacerlo. O sea, solo te va a costar en 10 segundos hacerlo. Pero lo que intentamos son estos mensajes simbólicos en donde la gente empecemos a sentir que nuestra voz, lo que pensamos, debe de pesarle Que por cierto, algunos artistas plásticos van a estar en el Zócalo de la ciudad también. ¿No? En el DF hay una gran marcha, hay un acto enorme con artistas, ahí va a estar Cacho, va a estar, en fin, una serie de gente que está, Epigmenio Ibarra, que ha estado convocando, Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Entonces yo creo que lo que no tenemos que hacer es perder la memoria. Si lo perdemos, estamos. Y ahora, esos son entre algunas de las actividades que ustedes tienen. Y en específico van a tener un foro aquí en la Escuela de Economía, ¿no? Sí, bueno, no se va a los tú. Sí, el día 4 y 5 de junio. La próxima semana. La próxima semana, en el martes y miércoles, en el marco de lo que estamos intentando ahora hacer, refundarnos como Ayuda en Acción Mexicana. En ese marco vamos a hacer una serie de actividades para estar con las organizaciones que hemos hecho un trabajo ya más a largo plazo, pero también con las que queremos ir ahora, ¿no? Y con estos colectivos de los que acabamos de hablar, queremos repensarnos, queremos visualizarnos cómo podemos seguir yendo juntos, y para eso tenemos este seminario para pensarnos, ¿no? Cómo queremos vernos junto con ellos, con la sociedad civil, con los ciudadanos, todos, para que vayamos construyendo alternativas. Entonces, hay el primer día, que es el martes, hay una serie de ponencias, va a estar John Holloway, va a estar hemos invitado a Luis Álvarez, y bueno, ellos nos van a dar como la introducción, el marco contextual de cuál es la situación en términos de pobreza, ¿no? ¿Qué nos ha llevado? ¿No? El otro tema es desarrollo. ¿Qué desarrollo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Y a dónde nos ha llevado? ¿Quién va a dar esto del desarrollo? ¿Cómo se llama? El compañero ¿Perdón? que viene de México. Sobre desarrollo. Es que Luis Álvarez, ¿quién va a hablar sobre desarrollo? O sea, realmente al inicio la idea es que los tres que van a hablar hablen sobre democracia, pobreza y desarrollo. El martes van a estar otros personajes como usted mismo, que nos va a ayudar en un panel. Va a estar Carlos Rodríguez, va a estar Félix Cadena, que es como el padre de la economía solidaria en este país. En fin, va a haber más gente ahí. ¿Cuál es la idea? O sea, no es un seminario académico, no es un seminario que busque poner en el centro nuevos conceptos, no. Lo que intenta es hacernos
desde la sociedad civil un intento de ejercicio serio, esperemos que así salga, de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo verdaderamente como sociedad civil y qué deberíamos de hacer. Voy a poner, ¿por qué desarrollo? Bueno, creo que todos los que estamos acá y mucha gente que pueda en otros lugares estar de acuerdo con nosotros, o sea, el desarrollo ha sido uno de los grandes mitos de la segunda mitad del siglo pasado. Palabras como conceptos, desarrollo, progreso, modernidad. Exacto. ¿A dónde nos han llevado? ¿No? Estabilidad. Exactamente, ¿no? Equilibrios macroeconómicos. Pero fundamentalmente esto. ¿Qué está sucediendo? Y esto tú lo sabes. Está la lupita ahí en tu tierra. ¿Qué está sucediendo en la Sierra Norte? Más de 22 proyectos de minería a cielo abierto, que tiene que ver también con más de 16 proyectos de hidroeléctricas. ¿Y a dónde nos va a llevar todo esto? En nombre del desarrollo, la modernidad y el progreso. O sea, exactamente, o sea, este modelo de hacer las cosas nos hizo pasar en 10 años de una huella ecológica en donde necesitábamos 1.5 hectáreas para vivir cada humanito a casi 8 hectáreas por cada uno de nosotros. O sea, es impresionante la capacidad de devorarnos el mundo que estamos teniendo, la idiosincrasia que tenemos. Pasos agigantados. Así es, y esta idea del consumismo, esta idea de el campo, o sea, veamos, vamos al campo y los productores están casi dejando de ser productores para ser consumidores. Pero ¿en dónde está también, bueno, no sé si quieras decir algo, ¿dónde está este punto de quiebre? Se los pregunto porque yo les hago una atenta invitación, bueno, a todos los que nos están viendo, y en especial a ustedes, Alejandro, a Edgar y a ustedes en específico. El día domingo a las 11 de la mañana en el centro de Sautla vamos a llevar a cabo una reunión. Sí, lo sé. Se ha invitado efectivamente a algunos personajes, pero particularmente al Comisionado Nacional para los Pueblos Indígenas, a Jaime Martínez Veloz. Y una de las cuestiones que sí hemos estado platicando entre nosotros es, bueno, está bien, ni madre a la minería, ni madre a las hidroeléctricas, termoeléctricas, ciudades rurales. Pero entonces, ¿sí a qué? ¿Sí a qué y cómo? Ese es el gran debate, ¿no? Sí. Claro. Sí, yo creo que estas opciones salidas de la sociedad civil son muy encomiables porque, pues sí, organizaciones como Ayuda en Acción, de este tipo, el plantearse o replantearse los mismos conceptos de, aunque no sea académico el evento, pero replantearse la democracia, la pobreza y el desarrollo, pues nos llevan a desmitificar precisamente las causalidades de este problema, ¿no? Como si en México no hubiera tanta necesidad de cubrir la carencia alimentaria de 28 millones de personas, o como si Puebla no hubiera pues, de destinarse un andamiaje pues presupuestario, gubernamental, de coordinación para 1.5 millones de carencia alimentaria que hay en Puebla, entre todas las comunidades. Por eso creo que es muy importante esto y asistir y sobre todo participar, porque vienen ponentes interesantes que tienen esta idea de la autogestión, pues no a partir de la verticalidad que hemos vivido y persistido, ¿no? Y que define las políticas públicas, sino al contrario, redefinirlas de abajo hacia arriba, pues para que estas tengan sostenibilidad. De otra forma no se puede, y máximo en un día como el del medio ambiente, donde se requiere pues, visión de largo plazo y no caer en las trampas de las políticas estas modernizantes que a todo han llevado más que a la explotación de los grupos humanos. El caso de las mediciones de la OCDE de esta semana, como comentábamos hace un ratito, bueno, pues el mexicano promedio trabaja 2.500 somos horas más felices que todos. Por eso estamos contentotes y felices, jodidos pero contentos. Creo que esa adjetivación pues, se tiene que rebasar, y eventos como estos pues yo creo que son dignos de saludarlo, porque pues, nos plantean estas cuestiones tan inmediatas, ¿no? ¿Cómo es posible que Puebla, siendo pues, productor de huevo y de gallinas incluso, pues esté la gripe aviar aquí a unas cuantas kilómetros en Palmar de Bravo, y se tengan que importar cupos de 30,000 millones de gallinas y sacrificar otras tantas casi cuando está la cruzada contra el hambre? Y los precios de los alimentos, bueno, pues por los cielos. Por el cielo, ¿no? Están por el cielo. Es un encadenamiento que estos últimos días lo han mostrado. Bueno, la canasta básica ya no es sostenible, pues con estos ingresos, con estos salarios,
y pues mucho menos con estas políticas. Pues yo creo que es de rescatar este tipo de eventos pues, para poder interiorizar a la gente. Pero a mí, yo lo discutía exactamente lo discutía con Gerardo y lo discutía con la gente del CESDER hace menos de 3 semanas, ¿no? Y decía yo, a ver, ¿necesitamos a la minería o no la necesitamos para seguir siendo lo que somos hoy? ¿Necesitamos generar energía eléctrica o no necesitamos generar energía eléctrica? Es decir, son las preguntas que nos tenemos que hacer y luego tenemos que hacer las preguntas más importantes como es ¿para qué vamos a producir eso? ¿Para quién lo vamos a producir? ¿Quién tiene el control sobre eso? ¿A quién beneficia eso? ¿Cómo cuidamos los recursos humanos? En el entendido de que los recursos naturales. Los recursos naturales, los recursos humanos también, o sea, en esta imbricación, digamos, que tenemos, los estilos de vida, pues, o sea, tenemos ahí, yo el otro día vi un reportaje que me prestó Sergio Mastretta, ¿no? Que cuando yo era joven seguramente me hubiera quedado muy impactado. Es una hidroeléctrica, esa que estás abajo, no sé cuántos, 400 metros abajo, entonces tú entras y ves y dices, wow, esta era la modernidad. Cuando Viajeros al Futuro, ¿se acuerdan del túnel del tiempo? Cuando se metían esos, que íbamos al futuro y al pasado. Esa era una imagen que teníamos de lo que debe ser el progreso, y hoy eso no está. Pero entonces, en lugar de eso, ¿qué? Y yo creo que se van encadenando varias cosas. Realmente es impactante, impresionante la dimensión. Primero se había dicho, bueno, en Puebla se han dado 312 concesiones, pero eso era hasta julio del año pasado, porque resulta que todavía no está documentado lo otro. Ya esto voy. Se decía, bueno, en México hay 56 millones de hectáreas ya concesionadas. El último dato que da Martínez Veloz, el último dato es 96 millones. Sí, es casi el 80% de lo que se suponía. Entonces se están sacando a flote todo lo que la venta de garage que se hizo a través de la reforma al artículo 27 constitucional. Esto es por una parte. La otra, y esto lo platicaba con Edgar, con algunos compañeros hoy en la mañana, ¿cuánta gente conoce la declaración de Cochabamba de 2010? Y fue presentada al Consejo General de Naciones Unidas. Seguro. La presentaron Ecuador y Bolivia. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos discutiendo? Algo muy importante, es un paso de paradigma, la declaración de Cochabamba, de ahí se desprende el buen vivir, etcétera. Y la reforma constitucional de Bolivia, que reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza. Ese es el paradigma. Vas de lo antropomorfo, de a lo antropocéntrico a lo biocéntrico. Y esto es lo que debemos de... O sea, no es posible, bueno, Edgar aquí nos acompañó ahorita, también se viene para acá, no es posible que en escuelas como ciencias políticas, derecho, etcétera, no te den a conocer estos materiales que tienen que ver con la otra pregunta tratando de encadenar. Yo diría, ¿y entonces para qué están hoy las instituciones de educación superior si no están documentando lo que está pasando en la realidad? Y te están hablando de un marxismo, por algo que mencionaste tú hace rato, de hace 50 años. Y te están repitiendo acríticamente los textos que te dan. Pero ¿qué es cuando te los dan, esta lógica que anda manejando también Holloway, pero que lo está definiendo de mejor manera Bonaventura de Sousa? La contrahegemonía, la contrahegemonía de la globalización, a partir precisamente de estos movimientos que se vienen dando en América Latina. ¿Quién te está en esta universidad pública o privada reflexionando sobre esto? Nadie. Y finalmente, para ya no intervenir, ¿quién conoce la experiencia que hay en Yasuní y Yacyretá, por lo que acabas de mencionar, en Ecuador?
que son experiencias en realidad muy impactantes. En Yacyretá dijeron, mi madre, ya no van a sacar ni una gota de petróleo, lo dejamos ahí. Pero también por otro lado se pusieron a ver cuáles fuentes energéticas se podían sustituir. Y en Yasuní acaban de acordar que no van a sacar ya ni 1 gramo de oro, ni de plata, nada, porque vale más la vida y el agua que el oro mismo que vas sacando. Entonces son estos paradigmas, estos fenómenos que se están dando y que también pone, a mí me da mucho gusto, sí, pero ¿qué va más allá de que te presten un salón de clases, un auditorio? ¿Cómo impactas también en la academia de uno y otro lado, ¿no? ¿Cómo establecer este diálogo de iguales? Claro. Bueno, tú vienes de una institución, el CESDER, en donde sí se da más o menos este diálogo. Se busca, sí, claro. Pero yo creo que hay una cuestión esencial que el capitalismo ha logrado hacer, mucho más allá de los monopolios, o sea, que es esencial, la racionalidad de cada uno de nosotros. En donde el valor del dinero y el valor del poder que te da el dinero y el valor que el poder y el dinero te dan frente a los otros es lo que se ha convertido en el eje de la vida de las personas. El neoliberalismo no es solamente una teoría económica, te impacta acá fundamentalmente. Sí. Bueno, entonces tenemos un problema central. Como dice el Ubaldo, yo trabajo muy de cerca con la raza el tema de economía solidaria. Cuando yo les planteo que lo que tenemos que hacer es dejar de vender para buscar otros caminos, o que tenemos que hacer trueque, intercambio, en ese momento las redes, los procesos, todo se acaba. Porque en su imaginario, en el imaginario yo creo que del 99% de las personas de este país está el tema del dinero. Y la tele, como se vio en Tijuana, ¿no? Sí. Hoy veía un reportaje que me pareció un poco absurdo, bueno, patético. Perdón, voy a hacer un paréntesis porque es que me acordé de eso que dijiste. Azteca estaba entrevistando a un señor, ¿no? Que no le tocó su aparatito el decodificador. El decodificador para el apagón. El apagón. Y entonces le pregunta, ¿y qué se siente vivir sin televisión? Sin ver novelas, sin ver no, pero el señor estaba angustiado. Una crisis existencial, ¿no? O sea, diciendo, es como sentirse en la cárcel. Encerrado. Y yo lo creo. O sea, el grado de influencia que ha llegado a tener. Yo estoy convencido de que, o sea, de que hay gente que prende televisión aunque no haya nada y esté nada más viendo el fantasma. O sea, me lo pero voy a regresar al tema de decir, ese paradigma que está metido en la gente, que está metido en los estudiantes. Tú ve a una universidad y pregúntale a la gente, ¿y tú para qué estás estudiando? El 90% te dice, para hacer dinero. ¿O existe alguna otra cosa para la que estudiar? ¿Sí? Mientras ese paradigma esté ahí, mientras ese paradigma sea el que nos determine nuestras grandes decisiones, es decir, haremos cositas hermosísimas como se hace en muchos lugares, pero no vamos a lograr impactar de manera fundamental. Mientras que sigamos creyendo que traer un cochezote, no sé si es grandote o chiquito, pero que sea caro, y que vayas tú y que contamines y que gastes un montón de gasolina y que veas tú a pasar a 40 tipos en el ruta, ¿cómo se llama el esto que inventó el Moreno Valle, nuestro metrito, nuestro metrobusito al estilo tercermundista, pues, ¿no? Y que vaya así de apiñar a la gente y tú vas en una camionetota de 12 plazas solito, sintiéndote con aire acondicionado. Claro, ¿verdad? Y oyendo a Gerardo en el Colibrí. Pero Gerardo Reyes, que les gusta la cumbia. Ahora sí. Pues, ¿no? Con las norteñas. No sé si me lo explico, pues a mí eso es lo que se me hace delicado, porque al final de cuentas eso es lo que soporta, desde mi punto de vista, todo lo demás. O sea, si tú ves
¿Cuál es la valoración que le dieron a Peña Nieto recientemente? No sé si la vieron, de Reforma. O sea, el tipo... Aprobado. Sí. Vamos. A pesar de que diga burradas, de que no lea libros, de que se le cruce la lengua, etcétera. A pesar de que hoy no solo se mantienen los mismos muertos en relación a hace un año, sino que se han incrementado. La inseguridad. O sea, igual. O sea, el desempleo sigue una misma tendencia, no hay gran variación. Los desalojos y la cerrazón al diálogo está ahí, pero claro, entonces lo que dice es, vamos a poner una mesa de atención para los 14,000 individuos que en Tijuana o en No, tú... Lomas Taurinas. No, en Tijuana. No tuvieron el decodificador. Claro, la gente común, entonces dice, ese es un buen presidente. Que oye la voz del pueblo. Nos atiende. ¿No? Y junto con el perredista Núñez hace un gran escándalo porque encontraron 88 millones de pesos, o no sé cuánto dinero, en la casa de una señora, creo, no estoy muy bien enterado, pero entonces hacen una burbuja intentando presentar a gobiernos tan disímbolos, en teoría, ¿verdad? Como una izquierda y una cosa, quién sabe qué es el PRI, siendo ahora sí, como diciendo, ahora sí, esto va en serio. De justicia, ¿no? Aquí nadie va, y no nos importa que Garnier, ¿cómo se llama? Granier. Era priista, me parece. Era. Bueno, claro, ahora todos los priistas los van corriendo, ¿no? se van deshaciendo de sus... O sea, no sé si me lo explico, voy a terminar ya. O sea, acaban, en el caso, por ejemplo, del 5 de junio, acaban de abrir la averiguación previa. La acaban de reabrir. Entonces, son esas señales que sabes cuánto va a tardar, no va a pasar nada, yo lo sé. Yo no estoy muy seguro. De que no va a pasar nada. Porque se van a otra instancia, la Comisión Interamericana de Derechos. No, ya están de hecho, no, lo que te quiero decir, o sea, la PGR abrió una nueva ahí no. Sí. Ya se abrió la puerta para que el Bester salga exonerada. Sí, pero lo que te quiero decir son las cosas que el ciudadano común y corriente, ¿cómo percibe esto? Exacto, ¿no? Bueno, pero volviendo al foro, sí, es mucho rollo. A ver, Ubaldo, usted, día, lugar, y cómo se pueden contactar con ustedes, qué organizaciones van a participar. Bueno, ya es el 4 y 5, va a ser en la Facultad de Economía. ¿En qué salón? En el Salón Carlos Marx. Empezamos a las 10 de la mañana. Va a ser, decía, primer día de ponencias, segundo día el primer día ponencias junto con mesas, y el segundo día esas mesas van a compartir los resultados con expertos de las 3 mesas que hemos trabajado, que tiene que ver con el campo, tiene que ver con la migración y tiene que ver con el tema también de género, ¿no? Entonces ahí vamos a compartir, a discutir, a dialogar. Estos expertos que tienen una experiencia ya, a retroalimentarnos, es por aquí, pueden leer las pistas, ¿no? Y terminamos a las 2 de la tarde del día miércoles, ¿no? Para venir a hacer esta actividad del 5 de junio, ¿no? Para con los papás y las mamás de Hermosillo. Ahí vamos a estar. Perfecto. Trabajando. Y si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿en dónde? ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? Ya sea con Marco, contigo. Es a través de el Face de sedes desde el Centro de Investigaciones Centro de Estudios de Desarrollo Económico y Social. Desarrollo Económico y Social de la UAP, o en el Face de Ayuda en Acción México. Así ahí se pueden entrar. Así es, entra uno y se inscribe, no se requiere inscripción, pero bueno, digamos, como práctica muy común, la gente se va inscribiendo, pues, ¿no? Ahora, con esto, ¿tiene algún costo para la gente que quiera ir? No, la idea es que los que asistan, pues haya esa retroalimentación, claro. ¿No? Solo es lo que estamos. ¿Y qué organizaciones ya han dicho o les han confirmado que van a estar presentes? Bueno, pues estas que acabé de mencionar, las organizaciones de DRAIS de la Mixteca, el CESDER, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural,
el colectivo de organizaciones de Cuetzala, Paso del Jardín es una de ellas, Tosepa, Unitona, invitamos a Tosepa, no sé si ha confirmado en estos últimos minutos, y bueno, gente de Enlace, que es una organización que está en varios estados de la República, viene la gente de Chiapas, el colectivo de Oaxaca, Ecos, Usisoni, y viene Usisoni. Entonces es una de tantas que ya están apuntadas y vamos a estar. Luego también en sedes está la maestría en cooperación y ¿qué es? Desarrollo económico. Ahí los chicos, las chicas también van a participar, creo que va a ser una buena aportación y bueno, ya se va incrementando el grupo, ¿no?, de trabajo, más o menos. Ahorita llevamos como unos 100 y pico de gentes ya confirmadas, y eso nos va a permitir, bueno, estar ahí construyendo. ¿Algún teléfono, aunque sea celular? 178-0194, que es el teléfono de Ayuda en Acción. 178 0194. Ok. 222 178-0194 es el teléfono de Ayuda en Acción, pues, ¿no?, de la oficina. Perfecto. Pues algo que quieras agregar, Ale. No, pues yo creo que saludar este tipo de eventos y complementar que este tipo de esfuerzos son producto de las preocupaciones por la que efectivamente hay que pensar como alternativas, los proyectos de autogestión, de autodeterminación que puedan generar pues lo que tanta falta hace, integrar procesos de producción, de distribución y de consumo, pues que no necesariamente tienen que partir por estos falsos paradigmas que nos propone el neoliberalismo, ¿no? La comercialización por la comercialización misma, o la venta por volumen, o la producción por volumen, bueno, pues no beneficia más que a las grandes transnacionales. Entonces Walmart se surte, bueno, pues de los mercaditos que aquí para abaratar sus costos, pero para encarecer a los consumidores. Además, yo no sabía, pero leí el otro día un dato que decían que por cada Walmart que sabe, o Aurrera, Bodega Aurrera, de esas chiquitas, desaparecen 10 tiendas. Igual en Oxxo, que está sucediendo con Oxxo, se las comen. Pues ahí está hecha la invitación para que acompañen a los compañeros de Ayuda en Acción y vayamos reflexionando colectivamente en una fecha que a mí me parece importante, lo del 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué tipo de sociedad tenemos y qué tipo de sociedad queremos? Tomando como referente pues ya la grave crisis ecológica en la que nos hemos sumergido. Creo que tenía mucha razón este psicoanalista Carl Jung cuando dijo que el ser humano era profundamente un ser para la muerte, un ser que destruye su propia naturaleza, empezando justamente por el sustento material, por la naturaleza misma, ¿no? Pues ahí está, muchas gracias, Marco. Gerardo, muchas gracias. Y ojalá puedan venir también para dar a conocer, porque vienen, anuncian con bombo y platillo, está bien, y regresan un año después, ¿no? Con otro. Pero que vengan a dar a conocer. Revés, Gerardo. Venimos, cuando acabamos de terminar el seminario del derecho a la alimentación, y venimos a dar a conocer las conclusiones que han tenido una gran continuidad. De hecho, el fin de semana, no sé si... me estoy refiriendo cuando estaba en el otro. Pero que vengan a dar a conocer cómo darle seguimiento, ¿no? Porque creo que también a las organizaciones nos falta muchísimo la disciplina y darle seguimiento a los procesos, acuerdos y demás, ¿no? Pero una cosa nada más, es importante. Paralelamente va a haber las cooperativas y las empresas sociales van a exponer sus productos. Algunas organizaciones, Enlace por ejemplo, que ha hecho un trabajo maravilloso en Chiapas, trae todo su material que tiene que ver con la construcción de la autonomía, sus películas,
que hizo junto con los compañeros de Ojo de Agua, Sí. Los compañeros de Eugenio Bermejillo. exacto, ¿no? Vienen los compañeros de Iniciativa Ciudadana, traen todos sus materiales de reportes sobre migración, análisis de políticas públicas, ¿no? Entonces, no es una expo para vender, es una expo para tratar de decirle a la gente que hay otra manera de producir y de hacer las cosas, pues, ¿no? Y de intercambiar. Exactamente, pues, ¿no? Pues ahí está hecho. Ay, Gracias. Perdón, querías hablar No, antes de pues, cerrar. está muy bien. Vamos a hacer una pausa, estamos en el vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad, es una pausa muy breve y regresamos con Alejandro Chávez y con Edgar. Vamos y regresamos, esto es el vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad. Y yo solamente me quedé. Movimiento TV es un canal de televisión por internet que transmite contenidos de carácter cultural, político y social, con un estricto compromiso por hacer llegar la información de manera clara y al alcance de todo público sin distinguir el estrato social, político o donde quiera que se encuentre. Desde que Movimiento TV inició transmisiones en septiembre del 2009, se ha preocupado por dar espacio a temas de interés general y de carácter social, y así ofrecer una alternativa a la televisión comercial que cada vez es más escueta en los contenidos y en la información que ofrece en la misma emisión de sus programas. En Tu TV, como originalmente se denominó a lo que un año más tarde se convertiría en Movimiento TV, los programas eran grabados y editados de manera independiente para después ser transmitidos por streaming directo. Más tarde, se implementaría la infraestructura necesaria para la emisión en vivo. Poco a poco creció la oferta de temas y espacios. Muchos han sido los colaboradores con los que ha contado Movimiento TV, desde profesionales de la comunicación, así como especialistas de distintos temas, todos ellos prestando su tiempo y experiencia para así brindar a los internautas, navegantes y usuarios información real y directa en todo momento. A la fecha, Movimiento TV se distingue por ser un medio de comunicación alternativo, plural y exigente de ofertar televisión diferente, incluyente y participativa, con el único objetivo de informar y brindar a nuestros espectadores televisión real las 24 horas del día. Movimiento TV pretende ser punta de lanza en los medios de comunicación alternativos y dar a los usuarios el poder de autoinformarse y retroalimentarse gracias a la inmediatez de la información de las redes sociales y la facilidad que tenemos hoy en día de estar comunicados. Mientras la tecnología avanza, Movimiento TV trata de estar siempre al día en las formas y alternativas que se tienen para estar conectados, fomentando la interacción desde sus móviles y adaptándonos a cualquier plataforma. Al día de hoy, Movimiento TV pretende ser cómplice hombro con los nuevos medios de comunicación emergentes, que pretenden ser una revolución en la manera en que la humanidad se comunica, informa y divierte. Esto es Movimiento TV, y es un espacio de todos para todos.
ya regresamos, estamos ya en el último bloque del vuelo del colibrí, Voces de la Diversidad, y hablando sobre esta recuperación de la memoria, déjenme decirles que un 2 de junio, pero de 1537, mediante una bula papal, y yo ahorita les comento 2 bulas papales que tienen mucho que ver con nosotros. A través de una bula papal, el Papa Paulo III, esto fue, en 1537, después de mucho tiempo se dan cuenta la gente de la Iglesia Católica y particularmente sus jerarcas, como el Papa Paulo III, pues que los indígenas sí tenían alma y que eran seres humanos. Y entonces a través de la bula papal simplemente los tratan de reconquistar, pero igual mucho tiene que ver con nuestra historia y con la Iglesia Católica, aunque le pese a algunos. Igualmente un 7 de junio, pero esto fue en 1494, se firma el Tratado de Tordesillas. Tordesillas era una parte española. A ver, Edgar, ¿qué? Se reparte finalmente el territorio de América, recientemente conquistado por parte del Reino de España, de Isabel y Fernando, los reyes católicos. ¿Y quién más participa en este entramado? Portugal. No fue Portugal, justamente con el rey de Portugal. Entonces, muy tranquilamente, en 1494, se reparten ya lo que era la parte de Oceanía, que tiene que ver con África, pero particularmente a nosotros nos toca porque se reparten ya el nuevo continente, lo que hoy conocemos como América Latina, y de ahí, 6 años después, en 1500, llega los primeros portugueses a colonizar Brasil, el subcontinente, para que vean cómo se va la parte de, tiene que ver esto con la cuestión histórica, pero también en el fondo era la conquista de territorios. Nos hablan de los tratados de libre comercio. Bueno, los tratados de libre comercio, el comercio, pues se abre desde que se descubre el nuevo continente, ¿no? Se globaliza ya de alguna manera. Pues ya estamos casi por terminar. ¿Algo que quieras abordar, Alejandro? Pues esta concatenación de fechas y de eventos que hubo hace más de 500 años, poco más de 500 años. Pero ¿cómo ha repercutido? Se reeditan precisamente aquí en el nuevo reparto económico de la globalización. Claro, ya conocida ahora como la parte de la internacionalización del capital, que no es nueva, sino adquiere nuevas facetas, ¿verdad? Ya han estado los agentes, los factores de decisión y de impacto en esto, como es la Iglesia, la jerarquía eclesiástica. Hay que decir, bueno, Joseph Ratzinger es el heredero de la Congregación de la Fe, nada menos que la Santa Inquisición, y es todavía papa ya en retiro, pero sigue siendo papa. Ratzinger. Joseph Ratzinger, cuyo origen, bueno, pues deviene de las juventudes nazifascistas, por cierto, y que, bueno, pues como corolario ha tenido esta sucesión que no se ve tan clara si vaya a cambiar o vaya a continuar, que lo más posible es esto último, porque ha mantenido a esta jerarquía eclesiástica intocada, muy parecida a la clase política, y recordando fechas, a la élite política, claro, mediática, ¿verdad? Virtual y que inercialmente se ha impuesto. Por eso, de recordar fechas, hoy un 31 de mayo de hace 20 años, 1993, era asesinado en medio de un tiroteo el cardenal de Guadalajara, Juan Posadas Ocampo. En tiempos del salinismo, en pleno auge del salinismo, se da este suceso que marca pues ya la clase política como tal, porque aunque era un jerarca eclesiástico, bueno, se empezaron a hacer muchas oposiciones y muchas afirmaciones de quién y por qué lo habían matado, ¿verdad? Y es obvio que ya el narco tenía ya sobre este tipo de posiciones
pues sobre todo de carácter ideológico, pero también con las políticas, una injerencia determinante. Si ya para entonces era de películas, el entonces procurador explicó mediante una especie de Nintendo que se atravesó entre las bandas de narcotraficantes del cártel de Guadalajara y del cártel de Ciudad Juárez. Bueno, ahora las explicaciones también más que menos se reducen a eso, tratan de reducir algo que se está destapando, ¿no? Como esta corrupción y la colusión entre los poderes fácticos como la Iglesia y los políticos. Las televisoras, esto de que máxima las televisoras. La Secretaría de Hacienda, el SAT, le condona a Televisa 3,000 millones de pesos, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro, entre los privilegios fiscales, dentro de lo que ha significado el SAT, famoso Servicio de Administración Tributaria, pues lo que han hecho es un programa donde se pueden acoger, obviamente los grandes corporativos, a quitas y deducciones y exenciones de impuestos, que para el erario pues definitivamente son un desfalco. No es nada más Televisa, claro, está ya Bimbo paga en términos generales el 2% de sus ganancias. Así es, y además cuando los trabajadores al servicio del Estado, mal llamados burócratas, no lo soy, nos quitan cerca del 23%. Ah, claro, sí, por eso el ISR, bueno, pues está en esos niveles, entre el 28 y el 30%. Sobre la renta. Sobre la renta, pero hay estratos de privilegio, definitivamente, y máximo cuando vamos a lo más granado, a la élite de la élite, como es el caso que mencionas, Bimbo, Televisa, pero está también la banca, que pasando por la bolsa de valores Bancomer y Banamex, no se pagó ni un solo impuesto. Por la venta de estos dos bancos, 12,000 millones de dólares, y ni un solo peso fue a parar a las arcas nacionales. Edgar, te veo con ganas de hablar. Mencionaron algo importante del bloque pasado, esta cuestión del progreso. Pues el progreso casi finalmente, como bien lo dijeron, se menciona diariamente en esta cuestión del discurso. En el discurso se mantiene solamente, pero pues, como dijera Walter Benjamin, solamente es un mito. El progreso solamente es un mito. Una ilusión. Una ilusión, claro. Y aquí en América Latina eso no se ha visto. Aquí el profesor podrá estar de acuerdo con esta cuestión de la teoría de la dependencia, esta relación centro-periferia. En verdad, nosotros como países latinoamericanos, como miembros de Latinoamérica, México en especial, solamente se mantiene en esta periferia y solamente recibe ciertas migajas. Esta cuestión del capitalismo ha venido a dañar y seguimos siendo surtidores de materia prima, finalmente. Claro, ¿no? Y ha venido a fetichizar ciertas cosas, ha estado cosificando también al individuo. Por ejemplo, yo lo que me pregunto es hasta cuándo la sociedad civil podrá levantarse o podrá resurgir ampliamente. Lo que igual comentaba en el bloque pasado, esta serie de instrumentos, como por ejemplo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, esta declaración de Cochabamba, o otros organismos, o el propio pensamiento descolonizador que se está dando últimamente, son una serie de estrategias, pero no se van a llevar o no se van a concretar mientras la sociedad civil no se concientice y no surja como un efectivo contrapeso al Estado. ¿Y qué hacer ante esto? Yo recuerdo hace tiempo, vino aquí a un coloquio una socióloga dominicana, y ella decía, es que yo no entiendo a los mexicanos. En ese momento, en República Dominicana, acababan de subir el pasaje, lo subieron 50 centavos. En un día paramos el transporte, se quemaron transportes, etcétera, y se logró revertir las medidas. Es que yo no entiendo a los mexicanos, les suben la carne, lo mismo, el pasaje, la canasta básica, todo, y no hace nada. Entonces, ¿qué hacer ante esto? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer que la gente reaccione? Pueden ser 10, 15, 20 o 1000 de la gente que no recibió su decodificador, pero es cierto, se amotinaron
por querer ver la televisión, pero no sucede así cuando estás viendo la calidad de vida que tenemos, ¿no? O por defender una idea, un proyecto o demás. Pues yo creo que sí está esta cosa de los poderes mediáticos, esto de Tijuana, del apagón analógico, es una presión que de fondo es de las televisoras. Precisamente ¿para qué? Para poner en el centro de las preocupaciones de la gente, de las masas, consumidoras de telenovelas y de fútbol y de chelas. Bueno, porque su preocupación debe ser eso, la caja idiota, como se conoce. Y tienes que pasar pues de lo analógico a lo digital, o sea, modernízate, esa idea que nos decía Edgar Arturo, pues de la modernización y del progreso, bueno, pues se traduce en eso. Y eso es un valladar, pues tremendamente. Ahora, ¿qué hacer desde este lado? ¿Cómo revertir eso? Esta tesis de Jorge Guillermo Federico T. Hegel, la tesis del amo y el esclavo, que introyecta a la gente, que está introyecta los valores. Tú vienes de una militancia de la izquierda desde hace mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso de la participación, de generar procesos de rebeldía, así como los de producción, distribución y consumo, pues también generar al unísono con proyectos, con actividades como las de ayuda en acción de los compañeros que pasaron el bloque pasado, pues es muy loable, ¿no? Es un esfuerzo titánico. Un proyecto que trae Edgar entre manos, que ojalá nos cuente. Sí, sobre todo eso, que generen esos escenarios de protesta, de reclamo y no perder la esperanza, porque bueno, yo digo, los ejemplos están, ¿no? El derecho a la esperanza. Sí, por ejemplo, a mí me llama siempre la atención, porque por eso también mi definición fue eso, con el ejemplo zapatista, los colectivos que han generado, los puntos del gobierno. ¿Y en qué devino el movimiento zapatista en Puebla? No quiero ser pesimista, ¿en qué devino? Sí, no, en la dispersión y en digamos, un extravío que han generado, y así lo digo con toda responsabilidad, los partidos políticos de la llamada izquierda, que son oficiales y que bueno, pues ahora como... Pero también en el movimiento zapatista. Sí, claro, tiene que haber autocrítica y sobre todo una reflexión muy profunda de lo que ha significado eso y no poderlo continuar. Pero bueno, pues podemos trasladarlo a los 32 estados, el mismo DF. Sin embargo, pues esfuerzos hay. Yo creo que esta lucha de los derechos, pues de las minorías, de los segregados, de los excluidos, bueno, en el DF bien que mal ha habido avances, no se puede decir que sea todo, pero pues las leyes sociales y de reproductivas de los derechos de las mujeres, pues es de más avance, y esa izquierda, bueno, yo creo que puede avanzar. Hay transiciones que hay que generar, yo pienso que hay que generar transiciones, y esa lucha, pues que pareciera cuchillito de palo, pues tendrá que derivar en un afluente que considera con los movimientos altermundistas como el de los zapatistas, que se junta con los de la resistencia que decías de Buenaventura de Sousa, ¿verdad? En Sudamérica, ya estos procesos de resistencia al neoliberalismo, romper la hegemonía y resquebrajar el capitalismo, como decía yo, se hacen en estos niveles, bueno, en estos esfuerzos, en estos intentos, en estas colectivizaciones, no en la individualización que te lleva al poder por el poder mismo, ¿no? Por eso vemos la degradación ahora acaba de pasar la ley del PRD, la ley del aeropuerto de Campeche, ¿no? Y bueno, pues ¿qué otra ley va a venir? Cuando no vemos nada, no nada más eso, sino el nepotismo con ley de Profeco. Y no estaremos viviendo también en esta sociedad del espectáculo que Debord, un sociólogo francés, lo puso muy de moda. Y esto es lo que estamos consumiendo, ¿no? Sí. ¿Hasta dónde? ¿Qué hacer ante toda la problemática? Sí, enfrentar estas posibilidades, insisto, que se refieren a colectivos, ¿no? Lo individual no solamente dispersa, pero es que eso individual te lleva a la trampa del ser, ¿no? Y del deber ser. Pues si tienes dinero vales, si no, no. Y sobre todo desde los jóvenes. Sí, claro. ¿Qué hacer desde los jóvenes? Son la mayoría en este país. Y además, justamente por eso esta mayoría es la que más vota y es, digamos, son diferidos sus intereses en función de las elecciones, estas coyunturales que tenemos, que no plantean más allá de... Y bueno, y también es un sector que no es homogéneo. No es lo mismo ser joven aquí que ser joven en Oaxaca, en la montaña de Oaxaca o en la Sierra Norte de Puebla. Ser joven aquí en la urbe que ser
un joven totonaco en Huehuetla, Caxhuacan, etcétera, ¿no? Cosquihui, Sí, las diferencias son abismales. y por lo tanto tienen que ser respetadas y sobre todo reconocidas. Y esa es la lucha, bueno, que yo creo que desde la izquierda se tiene, va a cerrar esas brechas de desigualdad y de despotismo que el sistema genera, pues a través de estos falsos esquemas, insisto yo, mediáticos, ideológicos y partidistas, ¿no? Yo creo que esta partidocracia que hoy tenemos es un valledar muy fuerte y no es tan fácil, ¿no? 16.000 millones se les destinaron a las elecciones del año pasado para la presidencia y para que quedara el mismo modelo, para que no nos cambiaran los colores, para que no nos cambiaran los individuos, pues es una gran decepción, pues, sobre todo para la juventud. Entonces, ¿Qué fue? lo ha sido, ¿no? Yo siento que una de las cuestiones de fondo es ya dejar de pensar la política, esta cuestión, en términos del Estado, de esta lógica, sino ya empezarla a ver desde la misma sociedad, como propone Alan Turing. Por ejemplo, regresar a esta noción del sujeto. Antes de comprender, digamos, el mundo, comprender al sujeto en sí mismo, qué son las cuestiones que tiene. Y para mí es importante el análisis que él hace, porque señala que lo primero que viene para realizar un verdadero cambio y una efectiva política es la ira, el propio rechazo a lo establecido, a lo que te dicta el sistema, a lo que generalmente te está dictando el liberalismo. ¿El liberalismo qué te dice? Pues de que el ciudadano es un simple consumidor y el político le oferta ciertas cuestiones, ciertas promesas en el simple juego político, lo cual ha llevado a la democracia representativa a una crisis inevitable, a una crisis de la que se ve muy difícil que salga, y se están construyendo una serie de alternativas que precisamente están pensando, por ejemplo, el Foro Social Mundial que desarrolla Boaventura, figuras como Noam Chomsky, el propio Immanuel Wallenstein, estas cuestiones, podría ser también esta agenda que desarrollan ciertos movimientos sociales en nuestro país, los movimientos que luchan por este reconocimiento de la diferencia, movimientos étnicos, movimientos de minorías raciales, movimientos que luchan por una liberación sexual, por ejemplo, los LGBT, toda esta cuestión de ya dejar este modelo del hombre unidimensional. Mediante esta lógica. Pero ¿cómo pasar yo estoy de acuerdo de esta cuestión teórica, académica y demás, a la praxis, ¿no? Y ahí te enfrentas frente a otros fenómenos de corrupción, autoritarismo, aunque se digan democráticos, sigue imperando un grave autoritarismo. Yo veo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto, en Morena Puebla no hay nada de discusión, cuando debería de haber una gran discusión, y esto ya no habla ni hablar del PRD o del PT, etcétera, ¿no? Ahí se acabó todo. ¿Cómo abrir estos espacios? Y lo digo por lo que platicabas en la mañana, el cómo poderle hacer un homenaje a una gente que, querramos o no, tuvo influencia en una de las instituciones más importantes de este estado, que fue la Universidad Autónoma de Puebla. Y es este homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, que estuvo al frente del Partido Comunista. No sé si quieras platicar algo al respecto. Pues es una pequeña propuesta, por ejemplo, que platicábamos en la mañana y previamente platicamos los integrantes de este colectivo que nosotros conformamos, que es Conciencia Política. Es una de esas acciones, reivindicar estas luchas que ha hecho la izquierda, pero no una izquierda como la que vemos hoy en día. Pues generalmente no es una izquierda, yo no la veo, porque no está ejerciendo un efectivo contrapeso al poder político establecido, es al una poder izquierda, es una izquierda clientelista, totalmente subordinada. Claro, como lo dijiste en la mañana. Bueno, esa es una de las acciones, tratar de reivindicar y más que nada retomar la memoria histórica. La memoria histórica debe de ser uno de los instrumentos mediante el cual se pueda cambiar el estado de cosas actual. Como por ejemplo me preguntabas, sí, pero sigue habiendo estos dotes de autoritarismo y todo esto.
pues lo que no debemos de olvidar es esto, no debemos de olvidar el 2 de octubre del 68, no debemos de olvidar el halconazo. El 10 de junio, ¿no? Claro. El halconazo. No debemos de olvidar la represión que se ha tenido aquí en Puebla, Claro. contra algunas expresiones políticas, y es lo que tratamos de hacer nosotros en el colectivo, ir construyendo una agenda pública para vincularnos con la propia sociedad civil e ir en este proceso de construcción de ciudadanía, no una ciudadanía pasiva que vaya dentro de los límites mismos del Estado, que el Estado le imponga hasta dónde puede llegar, sino al contrario, que ella misma vaya construyendo a la par del desarrollo de la sociedad civil. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el 6 de junio, pero de 1990, y después de yo diría desde el 57 más o menos, una lucha del 57 al 90, particularmente del 71 ya, del 71 al 80 y pues no, como justamente en 1990. En 1990, el 6 de junio, se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿qué hay atrás de la fundación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? El Comité Eureka, la guerra en contra de la lucha en contra de la guerra sucia de los años 70. Cómo recuperar la memoria de un agente, un liberal en el siglo XIX, de Ponciano Arriaga, en donde se funda la primera Procuraduría de Pobres, que era el primer ombudsman en la época moderna. Y bueno, insisto, esto no pasa por la discusión de las aulas en la UAP, no está presente en estas agendas, ni obviamente ni en los partidos políticos, ¿no? Porque se ve como un acto meramente administrativo. Entonces, yo creo que hay muchas cuestiones sobre las que ir articulando, ir sumando, sí, y ir denunciando. Sí, es muy abarcante lo que dices, por eso es tan loable que se recuperen pues cosas que dejó Arnoldo con preocupaciones, por ejemplo, del Centro de Estudios sobre el Movimiento Obrero, El CEMOS. El CEMOS aquí en la UAP. La revista. Sí, la revista, hasta la revista Crítica él intervino, ¿no? De alguna En fin, manera, a través de otra persona, ¿no? Ajá. El diseño de la universidad, esta universidad crítica, democrática y popular, Sí. emana de una propuesta del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Sí, y de la lucidez que alcanzó Arnoldo precisamente en los años 80, cuando el neoliberalismo se entronizaba y surgía lo que él propuso, yo creo que es el ejemplo que hay que seguir, la unificación de la izquierda. El PC, el registro del PC sirvió para la fundación del PSUM con el PMT y se conjuntó. Yo ahí lo recuerdo porque fue mi primer partido de militancia, yo milité en el PSUM, me considero del PSUM. Y ahora que veo, por ejemplo, lo que ocurre en el PSUV de Venezuela, pues yo creo que eso debería hacerse, imitarse y proclamar ser bolivarianos, por ejemplo, reivindicar esas cosas que nos identifican y que son parte de la memoria histórica y continental. En aquella izquierda, la que dirigió Arnoldo, lo que a mí me tocó vivir, era una izquierda profundamente internacionalista y latinoamericana. La revolución guatemalteca, la lucha de los compañeros guatemaltecos, obviamente la nicaragüense, los salvadoreños, sí, haitianos, y esta apertura que se dio a través de los festivales de oposición. Claro, la cultura diversificada. Y ¿verdad? La izquierda renunció a todo eso. Por eso me parece muy loable esta idea de poder hacerle un homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo en un foro que tentativamente se llamaría la izquierda en su laberinto, parafraseando a García Márquez. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo. Algo que más que quieran agregar, ir cerrando. Pues finalmente nada más agradecerte por este espacio. Generalmente, que ya te vas a integrar más. Gracias. Pues es muy difícil generalmente encontrar un lugar en el cual expresar. Generalmente en la academia misma. Yo pensé que ibas a decir en la cantina. No, en la academia misma nosotros
Por ejemplo, vemos que se expresan ciertas ideas que generalmente van solo apegadas a esta misma lógica del Estado. También me gustaría que la gente que se sienta atraída por todo este rollo, este bagaje cultural, esta forma de ver la propia realidad política y de ver el mundo, más allá de esta simple relación de dominación que impone el propio capitalismo, pues que se acerca al colectivo Conciencia Política. Nos puede encontrar en Facebook tecleando _ciencia política. Hemos hecho algunos eventos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por ejemplo la Semana Rebelde, donde discutimos la historia política latinoamericana reciente en el siglo XX y la formación de las guerrillas. Nos acompañó en ese evento Carlos Figueroa Ibarra, que es un referente para la izquierda aquí en Puebla. Perfecto. Ale. Bueno, pues precisamente en términos de recuperar esta memoria que reclaman los jóvenes y que siempre es tan importante, tan determinante. Hoy nos faltó Paulina. Paulina, sí. Si nos estás viendo, pues te necesita aquí. Que regreses al programa. Porque la voz juvenil vale y vale mucho. Por eso es que en términos de recuperar esta memoria, creo que debería haber una autocrítica muy directa del papel del ministro Góngora. El ministro Góngora Pimentel pues tuvo no sé si un desliz o un traspié ahí, pero pues demostró que no es precisamente la Suprema Corte de Justicia lo que de mejor manera se ha manejado, y máximo cuando sus posturas últimas fueron pues definidamente pro López Obradoristas, y en este caso pues desde el desafuero, y máximo que conformó el gabinete alternativo de Nación. Pues por la parte de las féminas de Morena no ha habido ningún señalamiento, ninguna crítica. Yo esperaría una autocrítica por lo menos. Gracias. Pues ahí estuvo, esto fue un programa más del Vuelo del Colibrí, Voces de la Diversidad. Le agradezco a nuestro compañero Sergio Rivera, que está en los controles como siempre. Muchas gracias, Sergio, y nos despedimos. Nos vemos dentro de 8 días con algo que mencionó Miguel de Cervantes Saavedra, y que ojalá lo podamos hacer. Él escribió: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Gracias, esto fue el Vuelo del Colibrí, Voces de la Diversidad. Pásenla bien. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV, un espacio de todos para todos.
Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos. Esto es Movimiento TV. Un espacio de todos para todos.